Colombia ha sido durante décadas el escenario de uno de los conflictos armados más complejos y prolongados del mundo. Detrás de las noticias, los acuerdos de paz y las tragedias, existen historias de grupos armados que nacieron con ideales revolucionarios, pero que con el tiempo tomaron caminos muy distintos. Hoy exploraremos todas las guerrillas que han existido en Colombia, sus orígenes, ideologías, líderes y el impacto que dejaron, o siguen dejando, en nuestra historia. Este es un viaje a través de la selva, las montañas y los rincones más oscuros del país. FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Fundadas en 1964 como el brazo armado del Partido Comunista Colombiano, las FARC nacen en el contexto de la violencia entre liberales y conservadores, con Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, como su principal figura. Su objetivo era claro: una revolución socialista basada en la lucha armada campesina. Pronto se convirtieron en la guerrilla más grande de América Latina, financiándose inicialmente por impuestos a zonas rurales y luego por secuestros y narcotráfico. Durante décadas, las FARC sembraron temor con tomas guerrilleras, atentados y secuestros masivos. Su presencia en vastas zonas rurales generó una guerra entre Estado, paramilitares y otros grupos insurgentes. En 2016, firmaron un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, lo que les valió el Premio Nobel de Paz. Pero la historia no terminó ahí. Facciones disidentes continúan activas, y el conflicto no ha desaparecido del todo. ELN, Ejército de Liberación Nacional. El ELN nace también en 1964, inspirado en la Revolución Cubana y en la teología de la liberación. A diferencia de las FARC, el ELN tuvo desde el principio un carácter más intelectual y religioso, con sacerdotes como Camilo Torres como símbolo. Su lucha se centró en atacar la infraestructura petrolera y minera del país, promoviendo la idea de que los recursos naturales debían pertenecer al pueblo colombiano. A lo largo de los años, su estructura fue menos jerárquica que la de las FARC, lo que dificultó los procesos de negociación. A pesar de intentos de paz con varios gobiernos, el ELN sigue activo y se ha fortalecido en algunas zonas tras la desmovilización de las FARC. Hoy en día, el ELN es la guerrilla más grande activa en Colombia. EPL, Ejército Popular de Liberación. El EPL surgió en 1967, como el brazo armado del Partido Comunista Marxista-Leninista. Con raíces maoístas, su enfoque fue distinto: dar prioridad a la insurrección campesina, el trabajo popular y la crítica a la URSS. Durante los años 80, el EPL perdió fuerza frente a las FARC y el ELN. En 1991, la mayoría de sus miembros se desmovilizaron y formaron el partido político Esperanza, Paz y Libertad. Sin embargo, una facción residual siguió operando en el nororiente del país, especialmente en zonas del Catatumbo. Hoy se le conoce como los Pelusos, y muchos analistas los consideran más un grupo narcotraficante que una guerrilla ideológica. M-19, Movimiento 19 de Abril. El M-19 nace en 1970 como respuesta al supuesto fraude electoral que impidió la llegada de Gustavo Rojas Pinilla a la presidencia. Era una guerrilla urbana, populista, nacionalista y distinta a las marxistas rurales. Sus acciones fueron tan audaces como simbólicas. Robaron la espada de Bolívar, tomaron la embajada de República Dominicana y perpetraron la toma del Palacio de Justicia en 1985, que terminó en tragedia. A finales de los 80, el M-19 firmó la paz y se transformó en un partido político. Uno de sus miembros, Gustavo Petro, llegaría décadas después a la presidencia de Colombia. Otros grupos guerrilleros menores o extintos. Además de las grandes guerrillas, existieron otros grupos más pequeños, pero no menos relevantes. Quintín Lamé, años 80, guerrilla indígena del Cauca que buscó la autonomía cultural. Se desmovilizó en 1991. PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores de ideología trotskista, operó en La Guajira y se desmovilizó en 1991. CRS, Corriente de Renovación Socialista, escisión del ELN que se desmovilizó en los 90. MACL, Movimiento Armado Quintín Lamé, brazo armado de movimientos indígenas. Aunque su impacto militar fue menor, estos grupos representan una Colombia múltiple, compleja, y con reclamos que siguen vigentes.
Las disidencias y el futuro del conflicto. Después del acuerdo de paz con las FARC, surgieron las disidencias, frentes que nunca se desmovilizaron, o que regresaron al monte por incumplimientos del Estado, falta de garantías o por intereses criminales. Comandantes como Iván Mordisco o Gentil Duarte lideraron nuevos bloques que hoy controlan el narcotráfico y extorsionan comunidades. Además, algunos ex-FARC se han unido con el ELN o con bandas criminales, desdibujando los límites entre guerrilla e ilegalidad común. Esto plantea una gran pregunta. ¿Estamos frente al fin del conflicto armado, o simplemente frente a su transformación? La historia de las guerrillas en Colombia no es una sola historia. Es la suma de muchas frustraciones, desigualdades, traiciones y sueños revolucionarios que, con el tiempo, se mezclaron con intereses criminales. Hoy, mientras el país sigue buscando la paz, es importante entender cómo llegamos hasta aquí. Solo con memoria, verdad y justicia podremos construir un país distinto. Porque como dijo una vez Gaitán, la paz no es una palabra, es una actitud del alma que debe volverse ley.